Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que estoy muy contento porque estoy en mi ciudad con la gente de mi región y pues comentándoles este tipo de hallazgos que son recientes, como el sistema linfático, que es básico para nuestra autorregulación y para la bioregulación y desintoxicación cerebral. Y la otra cosa pues que me agrada mucho es que aunque no estamos en diciembre, tenemos novena. Entonces, la verdad es que me alegra mucho y vamos a empezar el tema porque sé que hay gente que viene de Santa Marta. Bien, nosotros tenemos un sistema linfático en el resto de nuestro cuerpo y ese sistema linfático está ubicado en el intersticio. Se origina embriológicamente después que se ha constituido el sistema circulatorio con su sistema arterial, arteriolas, vénulas y el sistema venoso, o sea, esto que tenemos aquí. Se forma el sistema linfático aquí en verde, que son una serie de vasos de un sistema que no es cerrado, o sea, no tiene un corazón que lo bombea, es abierto. Se origina en el intersticio para recoger todos los desechos o las sustancias tóxicas que puedan estar a nivel intersticial con el propósito de mantener el equilibrio del microterreno. Luego va ascendiendo, como no tiene válvulas, se requiere de movimiento. Los músculos colaboran muchísimo y también la respiración. Por eso es muy importante para nuestro drenaje tener en cuenta cuánto nos movemos y cómo respiramos. Eso va ascendiendo hacia los ganglios linfáticos, porque el objetivo es llevar todo hacia la circulación nuevamente para limpiarlo y que siga circulando. Termina en el lado derecho hacia la vena subclavia, entre la yugular externa y la subclavia, ¿sí? En este punto, y en el lado izquierdo forma un tronco, ¿sí? Que es el tronco, que es el conducto torácico, pero que también desemboca a nivel de la subclavia. Y como ya dije, ese sistema linfático va a haber mayor cantidad de vasos de acuerdo a la cantidad de metabolismo que tenga ese órgano, porque quiere decir que produce mayor cantidad de desechos. Entonces la pregunta del millón: ¿cómo hace el cerebro para desechar sus desechos si es un órgano metabólicamente muy activo? El solo acto de pensar ya está generando una cantidad de actividades como producir neurotransmisores, transmitirlo dentro de su acción, mandarlo a través de un potencial de acción a otro lado, y todo eso va generando una cantidad de desechos, entre ellos el betamiloide, que normalmente lo estamos produciendo, pero solo cuando se acumula que tenemos problemas. Entonces, ¿cómo lo hacen si no han encontrado nunca unos ganglios linfáticos? Lo primero que tenemos que decir es que el cerebro se encuentra contenido en una estructura rígida que es el cráneo. El objetivo es protegerlo de los traumas y los golpes externos. Eso en principio. Aquí lo tenemos, y luego tiene tres membranas, esta que estamos mostrando aquí es la dura madre, y por debajo de ella viene la pía aracnoide. Está protegido y contenido allí. Luego tiene un sistema circulatorio que no es propio, lo comparte, y eso es un dato muy importante. Aquí tenemos la carótida interna, esta de aquí, esta de acá, que va a dar la circulación anterior, y tenemos las vertebrales que forman el tronco de la basilar, que va a dar la circulación posterior, como lo tenemos aquí. Aquí tenemos la carótida interna, que nos va a dar la cerebral anterior, la cerebral media. Tenemos la circulación posterior, que da la cerebral posterior. Esto es para ponernos en contexto, y forma el polígono de Willis. Un dato muy importante: cuando hay sístole, eso es un trabajo hermosísimo reciente que hay, la sangre circula hacia la parte posterior en principio, a la circulación posterior, que tiene que ver con las estructuras más antiguas, incluyendo todo lo que es el arquicerebro y todo lo que viene con el sistema límbico. Una cosa muy interesante. Y cuando viene la diástole, se va para la corteza. ¿Qué pasa cuando entran los vasos? Nos da una rama para formar los plexos coroides, que están aquí, y otras se van dirigiendo hacia la corteza.
Y también dan unas ramas perforantes, porque tienen que llegar a todos lados. Hay que nutrir un órgano que es el 2% de nuestro peso y que tiene una gran actividad metabólica, entonces tiene que estar acorde con todos esos requerimientos. Ahí se forman las arterias y también hay un sistema venoso profundo que van a confluir las arterias con las venas en un momento dado. Aquí está el lado de los plexos coroides y tenemos que todo este sistema profundo va a drenar, ¿sí?, por un seno recto que va a llegar aquí para confluir hacia los grandes senos longitudinales. Donde hay arterias, hay venas. Y este es el sistema de drenaje venoso. Tenemos todo el sistema venoso profundo que va a llegar a un seno aquí recto, va a confluir por estos senos que están aquí laterales y van a drenar hacia el exterior. Y también tenemos la parte superior, el seno longitudinal superior. Todos estos se confluyen para sacar los elementos que están sobrando. Y esto tenemos en los senos venosos unas vellosidades aracnoideas que, como veremos más tarde, contribuyen muy poquito, pero contribuyen para el drenaje. Bien, hay un volumen que es el parénquima cerebral y voy a nombrar rapidito para que vean la gran cantidad de metabolismo que hay. Aquí tenemos unas neuronas en conexión y vamos a analizar lo que encontramos en una neurona regularmente en su cuerpo. Miren, todo, núcleo, y tenemos mitocondrias. Porque a veces uno piensa en la neurona y piensa esto como si fuera un bicho raro o algo, y es igual que todos lados, tiene una gran cantidad de mitocondrias y tiene todo el mecanismo para los ribosomas, producir las proteínas, las vesículas, porque acuérdense que producen neurotransmisores y se tienen que mover. Entonces, esto lo encontramos regularmente en el soma. Luego en las dendritas encontramos una serie de microtúbulos y neurofilamentos. Tiene que tener una estructura por el neurofilamento y los microtúbulos tienen que empezar a movilizar todo lo que le cae en la neurotransmisión y consumiendo energía, por supuesto. Hay una parte que es la prominencia del axón. Aquí va a empezar el axón, esta es la mielina, axón y mielina. Miren, puro microfilamento y microtúbulo para movilizar lo que produce. Y además tiene mitocondrias. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que esto no es diferente. Y bien, ¿qué es lo que nos hemos encontrado ahora aquí? Que hay un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, que es un ultrafiltrado que no es igual que la sangre y que se produce principalmente aquí a nivel de los plexos coroides que se encuentran en los ventrículos laterales, tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Ese líquido se va a producir primero por un gradiente de presión. Acuérdense que los plexos coroides le había mostrado que viene de una de las arterias. Y eso empieza a bombear y empieza a haber un gradiente de presión. Pero también hay un gradiente de electrolitos. El bicarbonato, el sodio, el calcio, el cloro son los que permiten el ultrafiltrado para que se produzca este líquido que va a drenar por los distintos agujeros, va a llenar el espacio subaracnoideo y va a empezar a buscar también la convexidad, buscando las granulaciones y llenar todo el espacio, incluyendo la médula espinal, lo que es tallo cerebral y médula espinal. Pero lo interesante de esto es que no están mezclados la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Ellos tienen sus propias características físico-químicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay compartimentalización, hay espacios. Tenemos el que vimos, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, cada uno corresponde al 10% del volumen que tenemos a nivel cerebral. El 10% cada uno que suma el 20%. Tenemos en el parénquima cerebral, tenemos el líquido intracelular, el que está dentro de la neurona, constituye el 60% aproximadamente, y el intersticial, el que está en el intersticio, acuérdense que en una matriz, corresponde más o menos al 20%. Acuérdense que el cerebro está en una cavidad rígida. Si cambia el volumen de alguno de estos componentes, el otro tiene que compensar, porque si no hay una gran hinchazón, y como no es una estructura rígida lo que lo cubre, lo que va a hacer es herniarse por el agujero magno, llevando a la muerte. Entonces, cada espacio que se aumenta sacrifica el espacio del otro. ¿Y cómo se da eso? Porque tenemos dos barreras.
Una, la barrera hematoencefálica, y la otra es la barrera hematolíquido-cefalorraquídeo. Ahora se las voy a explicar brevemente. En la barrera líquido-cefalorraquídeo, sangre, que es esta, contamos con ¿qué? Con que hay un vaso que es el plexo coroide, pero tiene una característica este plexo coroide, que el vaso sanguíneo, su endotelio es fenestrado, deja pasar líquido por gradientes de presión. Y cuando una vez llega hacia el lado del ventrículo, que es donde está aquí lo del líquido cefalorraquídeo, las células del epéndima que están allí están cerradas firmemente y forman una barrera. Aquí va a pasar el gradiente de iones. Por eso en el líquido cefalorraquídeo no hay tanta proteína, hay menos concentración de glucosa. Se maneja el flujo con el bicarbonato, con el sodio, el cloro, etc. Ahí está una de las tanqueras. Y a nivel de la barrera hematoencefálica, que es esta, en la barrera hematoencefálica encontramos que los vasos sanguíneos, el endotelio, esto amarillito que está aquí, tiene uniones firmes, cerradas, a diferencia del otro. Ahí no va a pasar cualquier cosa. Además tiene por fuera unas cositas rojas que están por fuera de ellos, que son los pericitos. Y tienen los astrocitos pegados, que tienen unas prolongaciones y producen esas plaquitas que tienen allí. Por consiguiente, ahí no va a fluir fácilmente. Por eso cuando decimos se rompió la barrera hematoencefálica, hay una hemorragia y hay un desastre. Eso es lo que normalmente está ahí. Entonces, si tenemos nosotros esa constitución, ¿cómo va a fluir todo lo que está allá adentro? Entonces, vamos a ponerlo en contexto aquí. Esto es el cerebro, lo que está en verde, una delimitación aquí, esto de acá. Y tenemos un vaso que va por toda la corteza. ¿Se acuerdan los vasos que vienen así? ¿Cómo va a entrar la circulación? Porque vimos unos perforantes de abajo, pero ¿cómo van a llevar lo que viene de arriba? Cuando ellos entran, este vaso sanguíneo que está aquí en la corteza, entra, este es el parénquima, arrastra líquido cefalorraquídeo y arrastra meninges, de tal manera que queda contenida dentro de un espacio periarterial. Esto azul que ven aquí, ¿sí lo ven? Si hay alguna duda me van aclarando porque esto es muy importante. Esto penetra aquí y va envolviendo el vaso arterial para que llegue a la parte profunda. O sea, la arteria va acompañada de un espacio periarterial que contiene líquido cefalorraquídeo. Y nos encontramos en un momento dado, como los vasos van perdiendo capas porque se van haciendo arteriolas, encontramos con una lámina basal, y esa lámina basal no es más que una lámina de matriz extracelular que está suelta. Tiene todos los componentes. Tiene laminina, fibronectina, colágeno tipo 4, cortoglicano y sulfato de heparina. Y ahí es donde se constituye la unidad neurovascular, que es todo esto de aquí. Esta unidad neurovascular tenemos las células endoteliales, tenemos los pericitos, tenemos los astrocitos con aquí, una serie de musculatura lisa que se encuentra a veces en el vaso, y la neurona. Todo eso forma una unidad neurovascular. Y lo que se une a esa lámina basal, esas tres estructuras que están aquí, se van a unir entre ellas por moléculas de adhesión. Ya es más fuerte la unión entre ellas. Esta lámina basal permite que el líquido cefalorraquídeo pase a través de ella. Aunque no está el espacio como estaba aquí al comienzo, fluye rápido el líquido cefalorraquídeo y continúa en el espacio capilar venoso y vuelve otra vez hacia la vérula, que vuelve y se abre. O sea, es el paso del líquido cefalorraquídeo a nivel periarterial y perivenoso. Esas moléculas de adhesión, aquí la vemos, no nos enredemos mucho. Este corte que ven aquí, esto corresponde a este pedazo de aquí. Esto de aquí es toda la implicación de acá. ¿Sí? Es esto. Entonces, este es el lado vascular. Esto de aquí arriba. Y esto de aquí, el lado vascular. Y aquí tenemos la membrana basal que ya vimos, la matriz extracelular, esta de acá, y aquí tenemos astrocito, astrocito y astrocito. Si nos vamos a la figura, encontramos que de este lado tenemos integrina, todas las estructuras que encontramos en la matriz extracelular, como en cualquier otra matriz,
con los colágenos, a través de integrinas unidas con lamininas, y del otro lado tenemos el electrolicado. Todo esto es una estructura matricial que compacta la unión entre todos ellos. Y aquí, en este corte, lo que quiero mostrarles cómo son los espacios y los volúmenes. Estas bolitas pequeñitas que están aquí corresponden a todas las estructuras como la neurona. ¿Okay? Aquí tenemos el vaso, aquí tenemos el vaso, aquí tenemos unos pies de los ¿cómo se llama? De los astrocitos. Pero si nosotros vemos aquí estas lineecitas oscuras, esas líneas oscuras que se pasan a la célula, ese es el intersticio. Si nosotros aumentamos el volumen de la célula, vamos a cerrar el intersticio. Y todo lo que vaya a fluir por ahí va a costar trabajo. Entonces, cuando esto lo dieron, esta señora que está aquí, una científica, una neurocientífica, Maike Nedergaard, ella es danesa, comenzó a indagar qué estaba pasando allí, si estaban ya definidos los espacios perivasculares y cómo entraba, cómo hacían el barrido, cómo limpiaban si no había ganglios linfáticos. Entonces ella determina el término de sistema linfático, porque definitivamente ahí la linfa, como si fuera un sistema linfático, pero lo está llevando a cabo el líquido. ¿Qué hicieron? Con estos materiales, son unos materiales que son fosforescentes, inyectaron en la cisterna magna del ratón, inyectaron ese material. ¿Y qué vieron ellos? Ahí fue cuando ellos se quedaron impactados, porque se dieron cuenta, esta es una arteria, la A corresponde a la arteria, eso que estamos viendo aquí rojo, y la V es la vena, o la vena. Resulta que cuando aplicaron el material, lo que hizo fue estar perivascular a la arteria. Le dijeron, entra inmediatamente lo que entra por el espacio perivascular arterial, y por consiguiente la presión de los vasos sanguíneos, el flujo que viene, ayuda a empujar además de la presión del líquido cefalorraquídeo. Y se fueron viendo cómo se fue pasando hacia el lado venoso y se fue barriendo el material. Ahí lo calcularon en unos 30 minutos. Ese medio que pusieron era de poca densidad, pusieron sustancias más pesadas y también fluyó de la misma manera. Entonces ellos decían, bueno, ¿cómo fluyó esto? ¿Qué pasó? Entonces hacen este esquema. Aquí tenemos la arteria con el espacio perivascular, aquí tenemos la vena con el espacio perivenoso, arteria, líquido cefalorraquídeo en el espacio periarterial, y la vena con su espacio peritoneal. Notaron que el líquido entra, el líquido cefalorraquídeo entra, esto amarillito que ustedes ven aquí pálido, es un astrocito sano. La línea azul corresponde al flujo, a la cantidad de flujo. Lo oscuro, que parecen unos ovulitos, unos tabaquitos, son los desechos. Entonces lo que notaron es que el líquido cefalorraquídeo pasaba, entraba al espacio intersticial, imagínense ese espacio chiquitito que hay entre cada célula, y empezaba a moverse de una forma connivente, como el magma, como la tierra cuando va empujando, empuja y se va desplazando. De la misma forma empezaba a desplazarse. Y con eso llegaban a un barrido de los desechos, que son los tabaquitos esos, y salía por el espacio perivenoso. Pero yo decía, bueno, pero ¿por qué sale? Si hay una barrera y eso, ¿por qué sale? Entonces encontraron estas cositas que están aquí, como un color cafecito, o oscurito, esto de aquí, y se dieron cuenta que eran unos canales de aquaporina 4. Hay varios. Y que eso era abierto para el líquido cefalorraquídeo. Entonces lo que estaba sucediendo era que por el espacio perivascular, a través del vaso que penetraba, ese líquido que llegaba allí, que podía pasar por la lámina basal, se metía y comenzaba a barrer hasta el otro lado. Entonces ellos hicieron pruebas después, modificando genéticamente que no produjeran la aquaporina, y se dieron cuenta que el flujo se alteraba. Y esto es lo que está mostrando esta gráfica. Esto es el vaso que penetra, y alrededor en verde viene todo lo que correspondería al espacio perivascular. El espacio perivascular, en este caso, arterial. Va penetrando la corteza, que es el hueso, el espacio suprarrenal. Luego viene el flujo connivente, que es esta línea, y va barriendo hasta que pasa por el espacio perivenoso. Y eso sucede en
a través de las acuaporinas, que son estas estructuras que están aquí como en un ladito. Bien, y entonces ellos cortan los ratones para ver qué era lo que pasaba macroscópicamente. Lo verde que ustedes ven aquí son los canales de acuaporina. Dijeron, esta ratita que está sana, pues pinta muy bien la acuaporina, y lo rojito es la proteína fibrilar ácida. Eso está en el astrocito. Eso ya le explicaré por qué más adelante. Y luego, ¿qué encontraron? Bueno, muy bien. Entonces, ¿por dónde sale si coge el espacio perivenoso que va hacia el sistema venoso afuera? ¿Por dónde sale? Entonces decían, sí, la vellosidad de aranoidea que les mostré en una diapositiva antes, pero ahí no puede salir tanta cosa. Entonces descubrieron, este es del 2015, un trabajo en Nature, y luego en el 2018 se corroboró que aquí, este es el seno longitudinal superior, a un ladito hay vasos ya linfáticos. Esto que está aquí. Eliminar. Y que cuando viene en el sistema venoso, el espacio perivascular, que viene todo lo que hay que desechar, alcanza este espacio y drena. Alcanza aquí el espacio perivascular, llega al vaso linfático y va a drenar. ¿A dónde? El principal sitio, aquí está el cerebro y aquí está el bulbo olfatorio. Está sobre la lámina cribosa. Ahí van ganglios linfáticos, vasos linfáticos, y va a salir y va a drenar para llegar a los ganglios cervicales. Entonces, una cosa muy importante, y aprovecho para mencionarlo, yo puedo estar drenando arriba, pero si tengo mal, tengo esta mucosa comprometida, va a haber problemas, y problemas serios, porque ese es el primer punto de referencia. ¿Y a dónde va? A la cadena cervical profunda, para luego caer también al sistema venoso que se encuentra aquí. ¿Qué pasa cuando hay lesiones? ¿Qué pasa cuando tengo un proceso inflamatorio? Un proceso inflamatorio que puede venir de una pensadera continua. Porque en la pensadera continua yo tengo un problema serio porque estoy produciendo en exceso neurotransmisores. Y esos neurotransmisores tienen que ser regulados por el mismo astrocito. Y si esa relación que tiene neurona, astrocito, etcétera, etcétera, sigue produciendo todo eso, va a producir desechos, y que si yo los suelto van a empezar a producir inclusive beta-amiloide. Entonces, cuando empieza a haber un proceso inflamatorio, por eso aquí esto amarillo está más oscuro, son astrocitos reactivos, y el astrocito cuando se pone reactivo produce proteína fibrilar ácida, lo rojo que les mostré, y empieza a tener menoacuaporina 4. ¿Qué pasa? Que el flujo, que era una flecha gorda azul, se vuelve más pequeño, se estrecha. Por consiguiente, va a haber depósito de detritus. Y los detritus que depositamos en el cerebro no son cualquier cosa, son serios. Y por eso la gente se sorprende, yo me sorprendo cuando en los Estados Unidos, la mala alimentación puede llegar a producir un Alzheimer. Sí, pero no dice otras cosas que son muy importantes. Por eso esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de discusiones que hay aquí es cómo hacer para meter macromoléculas que controlen la inflamación, y le está costando trabajo porque el sistema no es fácil que se lo permita. Esto es lo que pasa, aquí lo pusieron, hicieron un trauma a las ratas, pero esto es lo que sucede cuando hay un proceso inflamatorio incontrolado. Se reemplaza lo verde, que ustedes vieron lo primero, que son las acuaporinas, por la proteína fibrilar ácida. Y yo llamo la atención, por si acaso aquí hay gente que trabaja con pacientes o del sistema nervioso en cualquier momento. Uno va a hacer resonancia y encuentra una cantidad de puntitos blancos, y los puntitos blancos la gente dice, es un problema microvascular, microinfarto, que el paciente llega ya asustado, porque está microinfartado. No es un microinfarto como tal. Para mí es la proteína fibrilar ácida, y una de las cosas que estamos trabajando, inclusive aquí en Barranquilla, después les voy a contar algo. Bien, entonces, para concretar, ¿qué es lo que impulsa el flujo linfático? Una cosa importante es la producción del líquido cefalorraquídeo. Necesito que sea una producción de líquido cefalorraquídeo adecuada, porque ese es el medio principal que se va a mezclar con el líquido intersticial para empezar a barrer. El líquido cefalorraquídeo también depende de ¿qué? De las pulsaciones de las células musculares lisas de las arterias. Si yo tengo un paciente que está constantemente en taquicardia, angustiado, va a haber alteraciones. Y en un momento dado va a empezar a haber cambios en los volúmenes dentro del parénquima cerebral y el volumen intracraniano. Otro de los datos muy importantes
que esto sí lo recalcaron mucho, el sueño enciende al sistema linfático. A nosotros nos dicen, pongan a dormir a los niños, duerman para que el cerebro se repose y el metabolismo baje. Pues esta gente descubrió que no más del 10 o el 15%. Bueno, claro, llegar al 15% es una ventaja. Pero si yo no duermo, ¿qué pasa? Estoy en vigilia y encontraron que la norepinefrina va, uno, aumentar el volumen celular. ¿Se acuerdan la diapositiva de la microscopía electrónica de las bolitas con las rayitas? Aumenta el volumen y me cierra ¿qué? El espacio intersticial. Entonces va a tener mucho más trabajo el líquido cefalorraquídeo para unirse al líquido intersticial para poder empujar. Entonces, hay una razón muy importante para que la gente deba dormir adecuadamente y reposadamente. Y también la norepinefrina se encontró que disminuye o inhibe la producción de líquido cefalorraquídeo en presos coroides. Si no duermo, esto no me va a funcionar. Y hay mucha razón, porque el paciente empieza a tener problemas de memoria, irritabilidad, etcétera, como vamos a ver una cosa. Y el otro dato es la postura. Resulta que la postura, se dieron cuenta que si ponían el ratón a dormir del lado izquierdo, funcionaba un 20 a un 30% más. Pues no tiene mucho soporte a nivel humano, pero es un dato muy importante que hay que tenerlo en cuenta. El problema es que si uno duerme y la pareja está del otro lado, bueno, no sé cómo van a resolver el problema, pero no es una cosa muy relevante. Pero están detrás de eso. Bien, entonces, todo esto que está aquí es un túnel bien complicado. Por ahí hay una lucecita, pero todavía no llegamos al punto donde nosotros tenemos que llegar, porque quiero darles otro dato muy importante, y es el siguiente. El conectoma humano. Esto es un trabajo del 2018. El análisis de la lesión. Lo que hemos trabajado en el sistema nervioso y todo lo que hemos estudiado en medicina nos han dicho de que hay una relación. Ok, aquí está, área de Broca, hay un problema, se lesionó, esa persona no va a hablar. Entonces todo el mundo dice, bueno, la lesión que hay ahí en el habla solamente corresponde a una lesión allí. Y este que tiene una lesión medial, aquí que se ve la resonancia, entonces tenemos un problema de memoria. Entonces tiene que ser ese patrón, pero resulta que las cosas no son así. Las cosas no son así. Tenemos esto, por ejemplo, este tiene lesiones a nivel del lóbulo frontal, más o menos cercana, y confluye y dice, bueno, sí, puede tener el problema en el área, pero el problema se presenta aquí. Cuando tenemos pacientes que tienen lesiones en distintas áreas, porque el habla tiene diferentes áreas. Una es el área motora que nos permite a nosotros lo que es el fonema como tal. Tenemos el área de Wernicke, que está aquí en el lóbulo temporal, y es como que es la parte intelectual. Si lo que yo voy a hablar realmente tiene sentido. Y este de aquí en el giro mandibular es lo que tiene que ver con lo que veo, lo entiendo. Tiene un sentido para mí. Entonces, estas áreas se relacionan entre sí para mostrarnos a nosotros cómo funciona realmente el lenguaje. Entonces, hay una serie de estudios aquí en Barranquilla, y no es cuña porque es el único sitio en la unidad médica de radiólogos asociados en Villa Country. Abajo ahí tenemos el equipo de radiología tiene un equipo que hace tractografía y estamos trabajando nosotros y encontramos cosas muy interesantes. ¿Qué hacen ellos? Esto que están aquí, estas dos imágenes, que son los tractos, en esta etapa en la que se está aquí en Barranquilla, lo que se está viendo es cómo se mueve a través de resonancia nuclear magnética, cómo se mueve el agua y permite definir los tractos. Y hay una neuroradióloga aquí, la doctora Carolina Díaz, que hace un trabajo maravilloso. Y este que está aquí ya es con la medición de la oxigenación sanguínea. Entonces ya es la parte funcional, los trabajos que hicieron en Alemania con el Neuroexam, que ponían a la persona y miraban qué áreas se encendían y qué áreas no se encendían. Entonces, a través de este trabajo con el conectoma humano, podemos encontrar la razón por qué estas lesiones están relacionadas con el habla y no solamente en un solo sitio. Porque con este estudio se encontró el fascículo longitudinal medial que contacta todas estas tres áreas. Y lo que hace la parte funcional, pues la determina inmediatamente dónde se capta cuando la persona lee, cuando la persona habla y se analiza lo mismo. Entonces, hay un término muy interesante que es la diasquisis. Y es lo siguiente, quiero llamarles la atención. Efectos distales de una lesión neuronal puede tener efectos mucho más allá de la zona sin estar dañada. Por la tractografía, quedó muy claro eso. Y entonces puede haber pérdidas y estabilidad de áreas cerebrales interconectadas
que no han sufrido ninguna lesión. Si yo tengo a esos pacientes que me dicen, doctor, me cuesta trabajo hablar, no encuentro la palabra adecuada, no entiendo lo que leo, no entiendo lo que veo, tengo que esperar que se le produzca una lesión para poder decir, que se le dañó el fascículo, hay un problema en ese fascículo. De entrada el paciente ya nos está avisando. Esto es para mostrarle el trabajo que estamos haciendo aquí en Barranquilla. Este es el ácido córtico espinal y este corresponde al músculo para la mano, lo azulito. ¿Sí? Este es el tracto como se ve normalmente, llega hasta arriba. Este es el caso, ese caso de hace 2 semanas, la señora no vive aquí, él vive en Panamá, lo atendimos, la resonancia salió normal, pero con la tractografía ella padece temblor, una cantidad de rollos emocionales. Entre más dinero gano, más me enredo. Comenzó a temblar en ambas manos y lo que llamó la atención es ver que el ácido córtico espinal falta aquí en el área de las manos y se asocia con temblor. Pues ahora tenemos el cuento a ver qué vamos a hacer, pero por lo menos ya tenemos el punto importante y esto da la credibilidad de lo que es realmente el colectoma humano. Entonces, ojo con esos síntomas que el paciente nos está expresando y que no le damos importancia en un momento dado o no sabemos qué hacer. Entonces, estos caminos, ¿a dónde nos van a conducir? ¿Qué tenemos? ¿Qué opciones tenemos? Más allá de tener que darle, ¿cómo se llama? Ginkgo biloba y otras cosas que normalmente se dan, ¿no? Que realmente no es que ayude mucho. Este medicamento, antes era el cerebro compósito, es el Cerecom ahora. Este medicamento lo vengo usando desde hace mucho tiempo y la verdad es que siempre decía como el Traumel. Cuando yo comencé esto, el Traumel estaba por allá, yo le interesaba más los productos. Para mí por el dolor era muy importante, era la joya de la corona, y para el sistema nervioso es igual. Y Mónica Betaño ahora les va a comentar otras cosas. Esto es lo importante cuando uno revisa los componentes. Luego vamos a ver en la materia médica de RGB qué es lo que contiene. Tiene 4 componentes suis: cerebro suis, embrio suis, hepar suis, placenta suis, en divisiones de D8 y de 10. Hay 12 componentes vegetales. Ahí están, mencionarlos: caldesemio, la ruta, anamirta, el conio, la cichona, esculus, tuja, eucamus, aponitum, semecardium, triginati, árnica montana. Tiene componentes minerales, 7 componentes minerales: calium fosfórico, bicroticum, manganum fosfóricum, ácido fosfóricum, magnesio fosfóricum, sulfur, y este componente animal que no es suizo, que es de animal, que es el ambra grisea, que se obtiene del esperma de la ballena. Lo pescan, lo toman lo que sobra, ¿no? Después del alboroto de esos animales tan grandes, y de ahí extraen el material. ¿Qué hacen los componentes suis? Bioregulan las estructuras orgánicas. Por ejemplo, el cerebro suis, trastorno de debilidad funcional y circulatorio del cerebro. Ya hemos visto que en el sistema linfático es básico y fundamental tener un sistema circulatorio adecuado, sobre todo a nivel cerebral. Estados de agotamiento mental y trastornos de desarrollo. Eso está en la materia médica. Parálisis progresiva y demencia arteriosclerótica. Tenemos el embrio suis, revitalización en fases celulares, trastorno circulatorio, arteriosclerosis, ansiedad, irritabilidad, impaciencia, tristeza, dificultad en la concentración, vértigo, miedo, introspección y dolor de la decepción. Estos son los síntomas que normalmente estamos encontrando en los pacientes hoy en día, inclusive más de uno entre nosotros. El EPA tiene que ver con la irritabilidad, la rabia, la ansiedad, la impaciencia, pérdida de la concentración con errores al escribir y leer. Miren eso: pesadez y paréntesis en la cabeza, dificultad para concebir el sueño. Y la placenta, sus trastornos en la circulación periférica, irritabilidad, ansiedad, pesadilla, pérdida de energía y postración. Los componentes vegetales van a mejorar la perfusión microvascular, bioregulan la neuroinflamación. Y estos medicamentos, este es la personalidad, el tipo del medicamento, los medicamentos
vegetales. Inhabilidad para concentrarse, queja muy común de los pacientes. Sueño no reparador, insomnio, fatiga visual, vértigo, arteriosclerosis cerebral, didiadococinesia, todas esas alteraciones en las marchas que la paciente tiene que hacer, se levanta y dice, otro me voy para un lado. Debilidad en la memoria, fascia, temblores, tinnitus y cefaleas. Los minerales que retrasan el deterioro de las funciones cognitivas del envejecimiento, todo lo que acabamos de mencionar, y el componente animal que le acabo de mencionar, el hambre avaricia, hiperexcitabilidad nerviosa. Estamos hablando de un neurotransmisor excitatorio que me va a producir mayor complicación para producir el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que me va a disminuir el espacio intersticial como lo habíamos visto, vamos a estar más invigilados. Insomnio, melancolía, disregulación del sistema nervioso autónomo, envejecimiento prematuro y angiosclerosis. Entonces, es un medicamento que cuando uno estudia como toxicología, como fue en el caso mío, siempre me decía, los SUIS se utilizan cuando el paciente ya está en las etapas finales de degeneración, proliferación, en las etapas celulares más que todo. Y los compositum, pues desde la parte matricial para el otro lado. Eso queda bien, eso lo dijeron en un momento dado y con todo el respeto, pues yo digo, hombre, este medicamento va en todas las etapas. Y va en todas las etapas desde un comienzo, porque es que desde un principio empieza a haber problemas en el sistema linfático y vamos a tender a producir que los productos de desecho se empiecen a decantar y empiecen a haber esa cantidad de sintomatología. Por consiguiente, ¿cuándo utilizo yo este producto? Hay dos casos, que es el paciente que no tiene una patología como un infarto, una isquemia, una lesión, un tumor o alguna cosa de esta. El paciente común y corriente, que tiene todos estos comportamientos de irritabilidad, trastorno, insomnio, vértigo, irritabilidad. Es un medicamento que yo utilizo endovenoso, por suero, una vez a la semana, el tiempo determinado. Y siempre lo utilizo, después que me leí lo del sistema linfático y lo entendí, con el linfomiosol, porque yo tengo que tener el resto funcionando adecuadamente. Ahora, ¿el coenzima y el ubiquinol son importantes? Sí, pero dependerá de la necesidad del paciente. No quiero decir que durante 5 semanas o que vayan a usarlo, van a tener que mezclar una cantidad de alcohol. Uno va afinando y el paciente mismo le va diciendo. Pero este medicamento, por lo menos, lo utilizo 5 semanas, una semana. Cuando tengo casos más complejos, con antecedentes de hemorragias previas, isquemia, cirugías, etc., que la barrera hematocefálica está alterada, ya es más complicado. Hay que usarlo 2 o 3 veces a la semana y el tiempo sí depende. Con esto, si lo asociamos con una buena pareja, porque esta cachaca, la doctora de la baila, como cualquier barranquillera, y compartiendo bien con los amigos, pues nos las llevamos bien con el sistema linfático. Por eso termino mi presentación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda mientras se prepara, ¿cuánto hemos estado en el aula?